¿Y si te dijera que el destino de una nación poderosa, la más influyente de la historia moderna, ya está escrito en textos milenarios que muchos aún no han descifrado? ¿Qué sentirías si las páginas de la Biblia guardaran secretos sobre su ascenso y su posible caída? Hoy nos aventuraremos en un viaje a través de la historia, la teología y las profecías bíblicas para explorar una pregunta que pocos se atreven a formular abiertamente. ¿Estados Unidos, tal como lo conocemos, tiene un rol predefinido en los grandes relatos proféticos? Desde creyentes devotos que ven señales claras hasta historiadores escépticos que buscan patrones en el pasado, analizaremos las diversas perspectivas que intentan responder si el futuro de esta nación se encuentra esbozado en las antiguas escrituras. Es importante recordar, para todos los que nos acompañan en esta profunda reflexión, que este video es una exploración de interpretaciones y puntos de vista, no una afirmación dogmática, y tiene fines puramente informativos y educativos. Las opiniones aquí presentadas son parte de un análisis crítico y no deben ser tomadas como verdades absolutas, sino como un punto de partida para su propia investigación y meditación. Para entender cómo una nación moderna podría encajar en profecías antiguas, primero debemos sumergirnos en el contexto bíblico de las naciones. La Biblia está repleta de narrativas sobre el ascenso y la caída de imperios: Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Estos no son solo relatos históricos, son, para muchos, lecciones divinas sobre la soberanía de Dios en la historia humana y los principios por los cuales las naciones son juzgadas. Desde el llamado de Abraham a formar una nación santa, Israel, hasta las visiones apocalípticas de imperios que devoran la tierra, la Biblia nos presenta un marco donde la política y la fe se entrelazan inextricablemente. El concepto de una nación escogida o nación excepcional no es exclusivo de los relatos bíblicos sobre Israel. A lo largo de la historia, muchas culturas y países han adoptado la idea de tener un destino singular, una misión especial en el mundo. Estados Unidos, desde sus orígenes, se ha visto a sí mismo como una ciudad sobre la colina, un experimento único de libertad y democracia, guiado por la providencia divina. Esta idea de excepcionalismo, aunque inspiradora, también conlleva una enorme responsabilidad y, según las Escrituras, un juicio más severo si no se cumplen los ideales. Pero, ¿cómo podemos aplicar textos escritos hace milenios a una nación que no existía en el mapa bíblico antiguo? Aquí es donde la interpretación simbólica y la búsqueda de patrones históricos entran en juego. Los profetas bíblicos a menudo usaban metáforas y descripciones generales para hablar de futuros imperios, dejando espacio para que los estudiosos de cada época intentaran identificar a los actores de su propio tiempo. La pregunta que surge es inquietante. ¿Estamos presenciando el cumplimiento de profecías que, sin nombrar explícitamente a Estados Unidos, describen un poder global que se ajusta a su perfil? Ahora, adentrémonos en los pasajes bíblicos que han generado más debate y, para muchos, un escalofriante sentido de premonición sobre el destino de una nación como Estados Unidos. Uno de los puntos de discusión más intensos gira en torno a las descripciones de Babilonia la Grande en el libro del Apocalipsis, capítulos 17 y 18. Aquí se nos presenta una potencia misteriosa, una mujer vestida de púrpura y escarlata adornada con oro, piedras preciosas y perlas, que tiene en su mano una copa de oro llena de abominaciones. Se la describe como la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, embriagada con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Esta entidad ejerce una influencia económica y cultural global, comerciando con reyes y naciones, y su caída es repentina y devastadora, lamentada por los mercaderes y marineros del mundo. Para muchos teólogos y estudiosos de la profecía, la descripción de Babilonia la Grande es asombrosamente similar al perfil de Estados Unidos en el escenario mundial. Pensemos en el poder económico sin precedentes de Estados Unidos, su influencia cultural que se extiende a cada rincón del planeta, desde Hollywood hasta Silicon Valley, y su rol como epicentro del comercio global. La opulencia, el consumo desenfrenado, la secularización creciente y la complejidad moral de la sociedad estadounidense son elementos que algunos comparan con la embriaguez y la abominación que se le atribuyen a la Babilonia apocalíptica. La globalización, impulsada en gran medida por la economía y la cultura estadounidense,
¿podría ser la red de influencia de la que habla la profecía? Sin embargo, hay interpretaciones alternativas. Algunos creen que Babilonia la Grande representa a la Iglesia Católica Romana, a un sistema económico global sin nación específica, o incluso a una futura reconstrucción literal de la antigua ciudad de Babilonia. Pero la idea de que pueda ser un imperio moderno, influyente y con un destino trágico, es lo que hace que esta conexión con Estados Unidos sea tan inquietante para muchos. La descripción de su caída rápida y catastrófica, donde en una sola hora ha sido destruida, evoca un miedo profundo sobre la fragilidad de cualquier superpotencia. Otro pasaje que ha capturado la atención es Isaías 18, donde se habla de una tierra de zumbido de alas, o tierra de la sombra de alas, más allá de los ríos de Cus, que envía mensajeros por mar en embarcaciones de papiro. Esta nación se describe como poderosa y dominadora, cuya tierra es dividida por ríos. Aunque algunos lo interpretan literalmente como un país africano, otros han visto en esta descripción una nación distante al occidente de Israel, aludiendo a la geografía de América. La tierra de la sombra de alas se ha asociado con un país conocido por su tecnología aérea o su poderío militar aéreo, y las embarcaciones de papiro podrían ser una referencia a la velocidad y la capacidad de transporte marítimo. La poderosa nación que puede enviar influencias rápidamente por el mundo es una conexión que, aunque no es explícita, resuena para quienes buscan a Estados Unidos en el mapa profético. Luego tenemos las profecías de Ezequiel en los capítulos 38 y 39 sobre la coalición de Gog y Magog que atacará a Israel en los últimos días. En este escenario, ciertas naciones se mencionan como Tarsis y sus leoncillos, que protestan contra la invasión. Históricamente, Tarsis se ha asociado con las potencias marítimas occidentales y los leoncillos o leones jóvenes se han interpretado como las naciones descendientes o aliadas de estas potencias, como Gran Bretaña y por extensión Estados Unidos. Dada la relación inquebrantable de Estados Unidos con Israel y su posición como potencia occidental dominante, esta interpretación sugiere un rol, aunque pasivo al principio, en el dramático clímax del conflicto de Gog y Magog. Es un recordatorio de que, incluso si Estados Unidos no es la Babilonia condenada, su destino está ligado a los eventos finales. Pero más allá de las identificaciones directas, que siempre son motivo de debate, las Escrituras ofrecen principios claros sobre el juicio de las naciones. La justicia social, la moralidad y la humildad son temas recurrentes. Desde las advertencias a las naciones paganas hasta los severos reproches a Israel por su desobediencia, la Biblia es inequívoca. El poder y la prosperidad no son un escudo contra el juicio divino si una nación se aparta de la rectitud. El desafío, o más bien, el problema central, es que Estados Unidos fue fundado sobre principios bíblicos de libertad, justicia y una búsqueda de la verdad. La famosa frase "In God we trust" no es un mero adorno. Sin embargo, a lo largo de su historia y especialmente en tiempos recientes, ha habido un creciente debate sobre si la nación ha vivido a la altura de esos ideales. ¿Se ha desviado de la senda original? La polarización política, las divisiones sociales profundas, la desigualdad económica galopante y lo que algunos perciben como una erosión de los valores morales tradicionales son elementos que resuenan con las descripciones proféticas de naciones que pierden su camino. Piensen en el concepto de justicia social en la Biblia. Los profetas clamaban contra la opresión de los pobres, la injusticia en los tribunales y la corrupción de los líderes. El juicio sobre naciones como Sodoma y Gomorra no fue solo por inmoralidad sexual, sino también por su arrogancia y falta de ayuda al necesitado, como se lee en Ezequiel 16:49. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no tendió la mano al afligido y al necesitado. Si aplicamos este estándar, ¿cómo se posicionaría Estados Unidos? A pesar de su inmensa riqueza, las persistentes bolsas de pobreza, la falta de acceso equitativo a la salud y la educación, y las tensiones raciales, plantean preguntas incómodas. La moralidad, tal como se presenta en la Biblia, abarca un espectro amplio, desde la integridad personal hasta la honestidad en el liderazgo y la santidad en la sociedad. Cuando los profetas hablaban de la prostitución de una nación,
no siempre se referían a actos sexuales, sino a la idolatría, la adoración de dioses falsos, ya sea el dinero, el poder, el placer o el nacionalismo ciego. Es posible que la cultura consumista, la obsesión por la celebridad y la primacía del materialismo en la sociedad estadounidense sean formas modernas de idolatría que desafían los principios bíblicos. Finalmente, la humildad. Las naciones poderosas a menudo caen en la trampa de la arrogancia, creyendo que su fuerza es invencible y que sus logros son únicamente fruto de su propio ingenio. Pero la historia bíblica nos enseña que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El rey Nabucodonosor de Babilonia experimentó en carne propia el juicio por su orgullo. ¿Corre Estados Unidos el riesgo de caer en una trampa similar, olvidando la fuente de sus bendiciones y creyendo que su hegemonía es eterna? La falta de humildad puede llevar a la ceguera moral, a la justificación de acciones cuestionables y, en última instancia, al desastre. La historia bíblica no es solo un registro de eventos pasados, sino un espejo que refleja principios divinos sobre el ascenso y la caída de las naciones. Estados Unidos, con su poder y su influencia sin precedentes, se encuentra en una encrucijada existencial, no solo geopolítica, sino también espiritual. Las interpretaciones que hemos explorado nos obligan a confrontar la incómoda pregunta: ¿podría esta nación, que una vez se concibió bajo principios de libertad y justicia, estar caminando por un sendero que los profetas de antaño ya describieron para imperios que cayeron? La idea no es infundir miedo infundado, sino inspirar una reflexión profunda sobre la responsabilidad que conlleva ser una potencia global y el juicio que, según estas escrituras, espera a aquellos que ignoran los llamados a la rectitud y la humildad. La gran incógnita no es si Dios actúa en la historia, sino cómo responderá una nación que ha sido tan bendecida ante los desafíos de la justicia, la moralidad y la humildad. Este momento en la historia, para muchos, parece ser un clímax en sí mismo, donde las decisiones tomadas hoy podrían sellar el destino que muchos creen profetizado. Como hemos visto, la cuestión del destino bíblico de Estados Unidos es un entramado complejo de interpretaciones, símbolos y advertencias. No existe un versículo que mencione explícitamente a Estados Unidos por su nombre, pero los patrones de juicio y bendición para las naciones, la descripción de imperios poderosos y las exhortaciones a la justicia y la humildad ofrecen un marco sólido para el análisis. La invitación no es a buscar una fecha exacta de un fin, sino a examinar el corazón de una nación, sus acciones y sus principios a la luz de textos que han resonado por milenios. Este debate, lejos de ser puramente académico, es una llamada a la conciencia, a la reflexión individual y colectiva sobre el camino que se está transitando. Es una invitación a mirar más allá de los titulares diarios y considerar las implicaciones espirituales y morales de las decisiones de una nación. Recuerden, este video ha sido una exploración de diversas interpretaciones y se presenta con fines educativos e informativos, fomentando el pensamiento crítico y el respeto por las distintas perspectivas. Para seguir explorando estos misterios, mira nuestro próximo video.